¿Estás realmente viviendo o solo existiendo? Deja de morir en vida y rompe con el ciclo de supervivencia para empezar a vivir de manera consciente, auténtica y expansiva. En este video te voy a compartir 11 formas para evitar morir en vida y así poder vivir con propósito y en libertad. La mayoría de la población, sin darse cuenta, está muriendo en vida. Está muriendo en vida precisamente al obedecerle a un montón de programaciones limitantes. Está muriendo en vida al estar en miedo constantemente, está muriendo en vida al no hacer lo que quiere hacer. La mayoría de la población vive con su potencial completamente limitado precisamente por todas esas creencias y esas programaciones y también precisamente porque se han desconectado de quienes verdaderamente son. Y una de las metas de nuestra existencia es dejar de morir en vida para vivir desde la máxima expansión posible, desde la máxima conciencia posible, en total presencia, para volver a ser como niños que despertamos en este juego de la vida y podemos utilizar ese poder infinito que tenemos a nuestra disposición para vivir en total libertad y para crear lo que verdaderamente queremos crear. Siento que eso es algo que todos queremos en realidad, dejar de morir en vida, dejar de sentirnos en escasez, dejar de sentir que no somos suficientes, dejar de sentir miedo, ansiedad, frustración o depresión. Yo sé que todos ustedes lo que quieren es precisamente poder empezar a vivir desde sus máximas expresiones al recordar quiénes son en realidad. Y es por eso que hoy quería pasar a compartirles estas 11 formas que son muy fáciles de entender, que les van a ayudar a evitar seguir muriendo en vida. La primera es no tomarse tan personal la vida. Cuando nos tomamos muy personal la vida quiere decir que no estamos entendiendo en realidad de qué se trata. Y el yo decirte esto tampoco quiere decir que ahora entres en nihilismo y en apatía en el sentido de que rechaces la vida o que no te entregues a vivir la vida en su máxima expresión y en su máxima expansión. Quiere decir que sueltas la tensión tanto mental, emocional como física y energética, y al liberarte de esa tensión es que puedes accesar el poder de tu conciencia, porque recuerdas que la vida es un videojuego de conciencia que obedece a ti, y solo cuando dejas de tomártelo personal es que puedes liberarte para jugarlo en la máxima expansión. Si tú, por ejemplo, estás jugando un videojuego y no te das cuenta que tú eres quien está manejando el control y te metes demasiado en la película y te la tomas demasiado personal, pues seguramente te va a dar miedo absolutamente todo lo que aparezca en el videojuego. Seguramente no vas a ser capaz de saltar de edificios, de cruzar las pruebas, de activar tu poder, de conectar con tus dones. Tú haces todo esto porque sabes quién eres más allá del videojuego, porque sabes que tú eres quien tienes el control y que nada te puede afectar realmente. Y eso es también lo que pasa cuando tú vas despertando a quien tú verdaderamente eres, más allá del humano que estás experimentando ser. Es decir, cuando tú despiertas al reconocimiento de que tú eres la conciencia infinita e incontenible, de que tú eres el fractal de la fuente primordial de vida, de que tú eres Dios jugando a ser este humano. Cuando tú recuerdas eso y te entregas a esa sabiduría que está en ti, es que puedes vivir este juego en la máxima expansión, y es que te lo dejas de tomar personal, pero a la vez activas tu máximo poder para disolver cualquier tipo de interferencia. Cuando dejas de tomarte la vida tan personal, todo cambia. Dejas de ser víctima y te conviertes en un jugador. Don Miguel Ruiz. Segundo, nunca dejes de ser niño. Eso está completamente conectado al primer punto, a la primera forma para evitar morir en vida, que es no tomarte personal la vida. Cuando tú vuelves a ser como un niño, vuelves a despertar a esa esencia infinita, vuelves a reconocer que estás jugando con la vida misma que tú eres, y así es que puedes disolver cualquier tipo de interferencia, así es que sueltas cualquier tipo de tensión, te mantienes conectado a la curiosidad, al asombro, te mantienes explorando la vida al recordar quién eres más allá de lo que estás experimentando. Estás constantemente inmerso en el juego y estás siendo quien tú verdaderamente eres naturalmente. Esta es una de las claves para eliminar el miedo. Esta es una de las claves para recordar que todo lo puedes. Cuando somos niños y no tenemos toda esa programación, todo ese adoctrinamiento, no hemos pasado por todo ese condicionamiento masivo del sistema, pues creemos que todo lo podemos, jugamos a hacerlo todo. Estamos completamente activos a través del poder de nuestra imaginación, y es ese poder de la imaginación el que de por sí está creando constantemente la realidad que experimentamos. Así que es un punto trascendental el volver a ser como niños, y esto no quiere decir que niegues la etapa de tu vida en la cual tú estás, pero sí quiere decir que vuelves a vivir desde ese lugar de total confianza, de entrega, de asombro, de curiosidad, de conexión con la vida misma.
El adulto que nunca dejó de ser niño es quien entendió cómo es que verdaderamente funciona el juego de la vida. El niño ve todo como un milagro. El adulto solo lo ve como algo ordinario. Ralph Waldo Emerson. Tercer punto, sé siempre auténtico y real. Este es uno de los puntos más importantes para evitar morir en vida, porque ¿sabías que una de las cosas de las que más se arrepienten los ancianos antes de morirse es no haberse permitido ser quienes verdaderamente eran? Ese es uno de los arrepentimientos que más aparecen justo en el momento antes en el que van a dejar su cuerpo. Se arrepienten de no haberse permitido ser reales y auténticos, porque es que además entendamos algo, y esto es muy importante. Una de las cosas más increíbles del juego La Vida es que cada uno de nosotros somos diferentes, aunque seamos la misma fuente primordial de vida. Es que esa fuente primordial de vida, o lo que podemos llamar Dios o la conciencia, está jugando a ser consciente de sí misma a través de infinitos puntos de observación diferentes que somos cada uno de nosotros, lo cual quiere decir que la misión principal de tu existencia es que tú seas quien tú verdaderamente eres. Cuando tú te permites ser, cuando tú te quitas las máscaras, cuando tú te liberas de las programaciones y dejas de perseguir tendencias y dejas de intentar parecerte a los demás, es que encuentras el tesoro que siempre habías estado buscando, porque en lo que eres precisamente está lo que buscas. Quienes se disfrazan para encajar se desconectan de su esencia, pierden el rumbo porque precisamente están alejándose de esa misión primaria que es el existir como lo que estás haciendo. Y la verdadera magia ocurre cuando te quitas las máscaras y eres libremente. La vida es demasiado corta para ser otra persona. Kurt Cobain. Cuarto punto, vive con propósito. Esto es increíble porque se habla mucho del propósito y muchos humanos están constantemente pensando que tienen que encontrar un propósito específico. Y no se trata de eso. El propósito lo defines tú. La vida de por sí es completamente neutral en ese sentido, no tiene un propósito base más allá de tú ser lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Más allá de esa misión primaria, por decirlo así. Pero el propósito que le da como ese impulso y ese motor a tu vida y que te da una dirección, tú lo defines, tú lo tienes que elegir, tú lo tienes que construir. No se trata necesariamente de encontrarlo porque no es algo externo, sino de tú definirlo. Y el tener un propósito es tener una dirección que le da a tu vida fuerza y claridad. Además, quienes no definen su propio propósito, lo más probable es que caigan en los propósitos programados por el sistema. Es que se dirijan constantemente en una dirección en la cual no quieren ir precisamente porque se están dejando llevar por esa corriente artificial de programaciones. Es por eso que es muy importante que tú te sientes contigo mismo, que tú seas honesto contigo mismo y que tú vayas definiendo ese propósito, que tú le des el propósito que tú quieres a tu vida, que tú elijas la dirección. Tú eres de por sí ya el creador jugando con su creación. Es decir, absolutamente todo responde a ti y tú ordenas el plasma a través de tu conciencia, a través de la cadena de pensamientos, emociones, vibración, palabras y acciones. El propósito no es algo que encuentras, es algo que creas. Quinto punto, sigue tu intuición. Tu intuición es la voz de tu corazón, tu intuición es la brújula de tu alma y cuando empiezas a obedecerle únicamente a la voz de tu intuición es que todo cambia de manera radical. Quien sigue su intuición nunca se pierde en realidad, porque reconoce que hasta esos momentos en los cuales se sentía perdido eran parte de un proceso de integración, eran parte de ese camino del héroe. Y es únicamente cuando uno sigue su intuición que puede trascender cualquier tipo de interferencia. Porque aparte, muchas veces a través de esas programaciones que de pronto no hemos reconocido siguen activas en nuestro subconsciente, terminamos persiguiendo cosas que realmente no queremos o que no están ahí como en esa semilla de nuestra alma, ¿verdad? Y ahí es cuando nos perdemos también, pero nos perdemos de verdad porque estamos persiguiendo un montón de sombras y programaciones. En cambio, cuando tú empiezas a obedecerle a tu intuición te va a alinear con tu verdadero camino. Ese camino que no tiene nadie más, porque nadie más eres tú, solo tú eres ese tú que estás experimentando. Y la intuición es esa voz de tu corazón y el corazón es el que verdaderamente sabe cuál es el camino. El corazón, tu alma, la supraconciencia, la fuente primordial de vida de la cual tú ya eres un fractal. Ahí es donde está la información que tú necesitas y toda esa información, todo ese conocimiento que se convierte en sabiduría una vez tú lo aplicas, es lo que te comunica constantemente tu intuición. La intuición es la brújula del alma y si la sigues no te perderás. Kurt Vonnegut. Sexto punto, desaprende. Libera
Libérate de las creencias y los patrones limitantes que recibiste a través de todo ese adoctrinamiento masivo desde que eras pequeño. Por eso es que es tan importante desaprender, porque quien desaprende es quien puede finalmente conectar con su propia sabiduría interna. Es quien puede finalmente liberarse de todas esas programaciones y trascender esos bloqueos inconscientes. Solo cuando desaprendes es que puedes integrar lo que verdaderamente necesitas integrar. Y hemos sido tan adoctrinados de manera tan profunda a través de múltiples capas y eslabones de la Matrix de control que es importante cuestionarlo todo y soltar todo eso que vamos reconociendo no nos beneficia. Liberarnos de todas esas historias y esa falsa narrativa que lo único que hace es mantenernos en un estado de miedo y de represión inconsciente, que lo único que hace es intentar alejarnos de nuestro verdadero poder para mantenernos en esa rueda del hámster constantemente. Para este punto te quiero dar 3 citas que me parecen increíbles. El primer paso para aprender es desaprender. Platón: no puedes enseñar nada a una persona, solo ayudarla a encontrarlo dentro de sí misma. Eso solo es posible cuando se desaprende lo que se ha aprendido. Galileo Galilei. Y la última: no es lo que sabes, sino lo que eres capaz de desaprender lo que te permitirá avanzar. Sócrates. Este punto es increíble y es una de las claves para liberarnos de esa matrix de control. Séptimo punto: cuida tu cuerpo. Cuida el vehículo de tu alma. Tu cuerpo es de por sí el templo de tu alma y si no lo cuidas no vas a poder hacer nada y ahí sí que vas a estar muriendo en vida de manera mucho más rápida. Es decir, tu cuerpo se va a descomponer de manera mucho más rápida. El despertar, o lo que podríamos llamar más bien la expansión de conciencia, es holística, involucra el movimiento de todas las partes. Tu cuerpo no se queda atrás. Entre tú más conectas con tu poder, más puedes elevar tu cuerpo, más puedes elegir lo mejor para ti, más puedes salir de esas cadenas de toxicidad, de químicos, de alimentos ultraprocesados y más puedes utilizar herramientas naturales para limpiar y desintoxicar tu cuerpo. Y aparte de eso, al elegir lo natural, lo libre de interferencia, lo orgánico, lo que viene de la tierra, estás potencializando la regeneración celular y le estás habilitando a tu cuerpo una experiencia en la cual vaya a poder mantenerse en su máxima vitalidad. Y si no tienes vitalidad y si no tienes salud, no vas a poder hacer nada con esta existencia y ahí sí que vas a estar muriendo en vida constantemente. Cuando no cuidas tu salud, lo que haces con tu vida pierde todo significado. Si tu cuerpo no funciona bien, no vas a poder lograr nada de lo que te propongas y no vas a poder despertar a quien tú verdaderamente eres al convertirte en tu mejor versión. Octavo punto: sal de tu zona de confort. La única forma en la cual tú vas a poder vivir la vida en la máxima expansión y vas a evitar morir en vida saliendo de tu zona de confort, encontrándote con las infinitas posibilidades, lanzándote al vacío para así descubrir tus alas, para así activar tu verdadero potencial. Es por eso que cuando alguien se queda quieto, estancado en un mismo nivel de vida y no tiene propósito y no es auténtico y no sigue su intuición y no cuida su cuerpo y no sale de su zona de confort por miedo a todo lo que pueda ocurrir por fuera de su zona de confort, pues se estanca y esa energía de estancamiento genera como esas aguas que se van pudriendo internamente y generan desconexión inmediata con ese potencial y con el poder de la conciencia. El crecimiento ocurre cuando te enfrentas a lo desconocido, cuando te atreves a desafiarte cada día, cuando te atreves a reencontrarte cada vez más cada día. El que no se atreve a cruzar el río nunca llegará al otro lado. Proverbio indio. Punto 9. Siempre cruza el miedo. Lo que pasa con el miedo es lo siguiente: cada vez que tú cedes ante el miedo, es decir, cada vez que tú te paralizas por sentir miedo, el miedo gana poder sobre ti. Pero cada vez que tú eliges cruzar el miedo, tú estás recuperando el territorio que el miedo había ganado en ti. Tú estás recuperando tu poder. Tú estás reactivando el poder de tu conciencia. Y el miedo es en realidad únicamente una ilusión que te quiere limitar. Cuando lo enfrentas, te liberas de sus cadenas de manera inmediata. Y quien entiende esto lo entiende todo, porque aparte de por sí, una de las herramientas principales de esa matrix de control y de esa pirámide es el miedo, es mantenerte en miedo. Porque cuando tienes miedo estás quieto, estás sumiso, eres ignorante, no puedes activar tu poder, obedeces sin cuestionar. En cambio, cuando no sientes miedo, te vuelves valiente, activas el coraje, vives con conciencia, sigues tu intuición, nunca pasas por encima de tus principios y tus valores. Y ahí es donde está la clave principal a la liberación. Quien se la pasa viviendo con miedo, pues no está viviendo en realidad. El miedo es nuestro enemigo más grande. No dejes que el miedo controle tu vida. El verdadero poder está en enfrentarlo. Malcolm X. El miedo es la herramienta que utilizan los opresores.
Cuando dejas de tener miedo, pierden su poder sobre ti. Arriba, mi gente. Punto 10. Agradece. La gratitud cambia tu vibración por completo. La gratitud limpia todo tu campo electromagnético. La gratitud te libera la frecuencia de escasez, que es otra forma en la cual tú estás constantemente muriendo en vida sin darte cuenta. Cuando tú agradeces por quién eres, cuando tú agradeces por la experiencia que estás teniendo, cuando tú agradeces por lo pequeño, te vuelves un imán para todas esas bendiciones enormes que has estado queriendo manifestar. Porque es que acuérdate que de por sí absolutamente todo responde a ti. Tú generas lo que tú emanas, y cuando tú estás en una frecuencia de gratitud es porque estás reconociendo la abundancia de tu esencia, la abundancia de la conciencia, y eso es lo que de por sí te permite transformarlo todo y vivir de la manera más expansiva posible. No hay nada más liberador que la gratitud. Cuando te das cuenta de todo lo que ya tienes, el mundo entero se convierte en tuyo. Carlos Castañeda. Y el punto número 11, el último punto, es: sé el arquitecto de tu propio destino. Este punto es el resultado de todos los anteriores de por sí. Cuando tú te das cuenta que tú eres el arquitecto de tu propio destino, pues empiezas a entender de qué se trata el juego de la vida y sientes total conexión con el juego de la vida, porque el juego de la vida es un juego del creador jugando con su creación. Así que cuando tú recuerdas que tú eres el arquitecto de tu propio destino y empiezas a ser consciente de tu conciencia y de la cadena de pensamientos, emociones, vibración, palabra y acción, y empiezas a moldear todo precisamente a través de esa conexión interna y lo que pasa en tu mundo interno, pues sientes inspiración constante con la vida, porque te das cuenta que cada instante es una oportunidad que te estás dando para precisamente moldear tu existencia, al tú recordar quién eres en realidad y al transformarlo todo de adentro hacia afuera. Y esto es muy importante entenderlo para que tomes el timón de tu vida y no dejes que programaciones externas dicten tu experiencia, porque únicamente te conviertes en el arquitecto consciente de tu destino cuando liberas tu mente, cuando conectas con tu esencia, cuando vives alineado frecuencialmente para así influenciarlo todo de manera consciente. Porque es que precisamente uno de los propósitos principales del adoctrinamiento masivo es infiltrar tu poder creativo para así interferir en tu destino y que tu destino, sin que tú lo sepas, se convierta en algo que tú no quieres, pero precisamente porque no estás pudiendo ser consciente de tu conciencia. El destino no se encuentra, se crea. Sé el arquitecto de tu vida. Marco Aurelio. Amo a Marco Aurelio y amo terminar este video de hoy con esta frase, porque yo sé que muchas veces nos dejamos llevar por emociones, por tormentas mentales, por programaciones, por tendencias, nos distraemos, pero en realidad cuando volvemos a ese centro, cuando volvemos a ser conscientes de nosotros mismos, cuando entramos en presencia, cuando recordamos lo que somos más allá de lo que vemos, absolutamente todo cambia. Y la intención real de este mensaje es inspirarte para que dejes de morir en vida y empieces a convertirte en el arquitecto consciente de tu propio destino, para que empieces a recordar que para eso es que estás teniendo esta experiencia aparentemente individual, para volver a ser como un niño, para conectar con tu intuición, para liberarte del miedo, para activar tu poder creador a conciencia y así transformarlo todo y ser parte de la revolución de conciencia al crear una realidad libre, coherente, armónica y expansiva por fuera de la jaula. De eso se trata también la creación de la nueva tierra y es de una u otra forma la misión en la que cada uno de nosotros estamos, pero a través de nuestra experiencia única y auténtica e individual. Apaga el piloto automático para dejar de morir en vida. Si te gustó este video, déjamelo saber con un comentario por aquí abajo. Suscríbete si no lo has hecho aún y como siempre nos vemos en el próximo video.